Bueno, ya estamos aquí de nuevo en Getafe Despierta, en Getafe Radio. Esta mañana, bueno, pues como habéis visto, la tertulia ha dado de sí, ha tenido muchos temas para tratar y comentar. Y bueno, se nos ha ido un pelín de las manos, se nos ha ido un poquito más largo en su duración de lo habitual, pero como ya os digo, tenía mucho contenido. Esta mañana, bueno, pues la sección de movilidad del Consejo Sectorial de Movilidad que queríamos hablar hoy con Carlos Enjuto, bueno, pues Carlos, bueno, por ahora no ha llegado, ya veremos si luego a lo largo de la mañana se puede pasar por aquí y lo seguimos comentando, pero quien sí está con nosotros ya esta mañana, como se anunciaba, para como cada semana hablar de esa sección de lo global a lo local, es Jesús Marcos Gamero. Jesús, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, José Luis? Bueno, pues seguimos, vamos a seguir esta mañana haciendo ese repaso a los programas electorales, pero sé que querías comentarnos algo, bueno, de esa cumbre del clima en París, que tanta actualidad está generando estos días. Pues sí, estamos ya en los últimos días de la cumbre del clima, ¿no? Se espera que el sábado, sea mañana, se publique se salga a la luz un acuerdo y bueno, creo que vale la pena charlar un poquito sobre lo que está pasando en París y realmente, al menos en mi opinión, está pasando lo que, aunque se reconocen ciertos avances en la negociación, pero al menos en mi opinión empieza a haber los fallos o las consecuencias que todos esperábamos. Y si me permites, los voy enumerando. Bueno, lo primero es hay problemas, hay diferentes problemas que todavía están por resolver. En primer lugar, se esperaba que el acuerdo saliera a la luz este viernes, pero va a ser mañana. Y los problemas principales que hay tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la diferenciación. Eso lo comentamos el otro día y tiene que ver con cómo trata el acuerdo a los países desarrollados, en desarrollo, y sobre todo el problema principal a los países emergentes. Países como China, India, Brasil, que son países emergentes que están en desarrollo, pero que sin embargo son los países que más contaminan. Entonces, es la demanda que se hace, ¿no? Si estos países deberían asumir mayores esfuerzos que el resto, ya digo, China, India, Brasil, otros países, a la hora de implementar sus políticas y tener un mayor compromiso. Y lo podemos ver claramente en el caso de Pekín, ¿no? Están en alerta roja por contaminación y realmente ya no es una cuestión global del problema que sufre el sistema terrestre en cuanto al calentamiento global, sino cómo es una cuestión de salud pública y de mortalidad, ¿no? Y creo que eso lo podemos ver claramente en el caso de China y las grandes ciudades chinas. No obstante, Es curioso eso que apunta, porque en la tertulia que hemos estado hablando de contaminación, de si es importante hacer un pleno monográfico dedicado a la contaminación, de abordar este tema desde el punto de vista general, se apuntaba a eso, que evidentemente al final son temas que se pueden hacer cosas, como tú explicas aquí cada semana, a nivel local y eso, pero claro que es un tema, pues mundial y que claro, porque hay países, pues me he acordado porque se ha comentado el tema de China, de que al final es necesario que sea un asunto que tenga una conciencia global. Claro, pero y siguiendo con ese tema, en el caso de Madrid, se ponen parches. Reducir la entrada de coches, o como he leído, que no maten restricciones los coches que entren en Madrid que lleven a más de 3 o 4 personas, que está bien, que es una medida que está bien, pero yo entiendo que faltan medidas más drásticas o más valientes, más audaces. Y en el caso de Madrid, yo tengo muy claro, está encima de la mesa, y quiero comprobarlo, si está encima de la mesa, que el transporte público sea gratuito en horas punta, por ejemplo. ¿Por qué no? Y sería una medida muy importante, porque nos daría realmente la medida de gente que está dispuesta a dejar el coche. Por supuesto, esto tenía que estar reforzado con aumento de frecuencia, de trenes, pero realmente dejar abiertas las compuertas en horas punta para el transporte público debería ser al menos un campo de pruebas para comprobar hasta dónde estamos dispuestos a llegar para dejar de utilizar el coche.
¿no? Por ejemplo, y eso iría de la mano de otras medidas, ¿no? Pero no vamos a desarrollarlas hoy. Pero me gustaría saber que si se está hablando de eso realmente entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, porque el Consorcio de Transporte Público depende de la Comunidad de Madrid. De fondo, de lo que hablamos es que no puede ser una medida unilateral del Ayuntamiento de Madrid de reducir la contaminación, y tienen que implicarse el resto de administraciones. Así de claro. Bueno, sin embargo, volviendo al que se nos va la mano, qué pena que no está por aquí Carlos para charlar con él de un poquito de estos temas. Pero bueno, volviendo a París, hay varios, se han recortado ciertos puntos. Cuando hablamos del texto climático hablamos de un gran texto con muchos corchetes, con muchas aportaciones que deben ir solucionando hasta tener un documento final. En este caso del Acuerdo de París había un documento base, pero con más de 1000, repito, con más de 1000 corchetes, se puede decir, ¿no? Aclaraciones. Bueno, como digo, del texto se han eliminado las opciones que fijaban en 2050 los recortes de entre el 40 y el 95% de las emisiones respecto a 2010. Y se apuesta por una fórmula menos concreta que no hable de reducción en porcentual de emisiones, sino que se habla de una neutralidad de las emisiones en la segunda mitad del siglo. Esto es, no se ponen objetivos, sino se lanza un acuerdo general. Igualmente, también se habla de cómo van a ser los objetivos de aumento de temperatura final, y se propone, como ya hemos dicho, que no superen los 2 grados centígrados, pero incluso hay alguna mención a 1,5 grados. Igualmente, en materia de financiación, pues se pone una cifra anual que deben aportar los países desarrollados, que es de 100.000 millones de dólares anuales. Y bueno, que se iría actualizando año a año, pero que deberían dedicarse pues para financiar a los países más pobres en luchar contra el cambio climático, pero también en cuestiones de transferencia de tecnología. De fondo, otros aspectos que yo creo que pueden ser interesantes comentar. El problema que hay a la hora de... como comentamos la semana pasada, hablamos de que la descarbonización se proponía descarbonizar la sociedad, el sistema productivo, pero esa mención ha desaparecido debido a las presiones de los... se habla de una descarbonización de la economía, y eso significa eliminar los combustibles fósiles para 2100. Bueno, pues esa mención se ha eliminado, ya no existe. Ya que ese término agredía a los intereses inmediatos de los países dependientes de combustibles fósiles, como Venezuela, Arabia Saudí, Polonia, países de la OPEP en general, y ha sido sustituido por el término economía neutra en carbono, que es algo que apoya a la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que desterramos o desechamos la idea de no volver de eliminar combustibles fósiles hasta 2100. Pero, y de lo que hablamos es de una economía neutra en carbono que implica el continuar utilizando combustibles fósiles si esos combustibles fósiles son, se puede decir que almacenados, ¿no? Y promover políticas de almacenamiento de CO2. En mi opinión, estamos ya metiendo la trampa, ¿no? Se están metiendo una serie de mecanismos que al final lo que facilitan es que se creen una serie de mecanismos que nadie conoce y que al final lo que llevan es a continuar, mantener el mismo status quo que tenemos hasta ahora. Y yo creo que ese es uno de los problemas que está enfrentando esta cumbre, que al final los países emisores productores de petróleo y de combustibles fósiles consiguen que los acuerdos se queden como un poquito difuminados, ¿no? Aunque se avanza mucho, pero el cambio, la transición necesaria que tiene que haber para evitar este calentamiento global no se lleva a alcanzar por los intereses económicos. Entonces, bueno, tenemos este pequeño problemilla en las conferencias del clima. Y hago mención también, por mencionar, a las palabras de Ángel Gurría, que es el presidente, es el secretario general de la OCDE, que no para nada es una
para nada es una organización sospechosa de ser anticapitalista, ¿no? Pero él lo cuenta en cuanto a la financiación, ¿no? Y dice lo siguiente, y tiene mucho que ver con lo que comentó. Cuenta que Ángel Gurría en una entrevista dice que él ha conocido que en los países pobres los subsidios, el presupuesto de subsidios para combustibles fósiles es mayor que el de educación. O sea, en países pobres se subsidia más los combustibles fósiles que en educación. Y continúa diciendo, y el beneficio es sobre todo para aquellos que más consumen el producto subsidiado, los más ricos. Eso es terrible para el medio ambiente y para el presupuesto, además de ser socialmente regresivo. Y dice, ¿y por qué se mantienen estos subsidios para combustibles fósiles? Dice, porque los que se benefician son poderosos, porque tienen una voz importante, porque están mejor organizados que los millones que no tienen una misma voz. La mayoría silenciosa no se organiza, no habla y no paga páginas en los periódicos. En cambio, la industria, que se siente amenazada, alerta de que va a perder competitividad y tendrá que cerrar. Esto es, y esto lo dice el secretario general de la OCDE, ¿no? Nos da muchas pautas y muchas claves de la realidad, de la realidad económica, pero también social y por supuesto política a la que se enfrenta todo este proceso de transformación energética, pero también social, que implica el avanzar hacia una sociedad libre de emisiones de carbono. Y es los poderosos intereses económicos, políticos, que circundan a su alrededor. Por tanto, vamos a ver qué pasa mañana, pero no parece, cuando menos, muy... En mi opinión, ¿no? Va a ser un acuerdo beneficioso, por supuesto, pero no tiene muchos visos de llegar a desarrollarse lo que todos esperamos, por el simple hecho de que existen unas fuerzas alrededor que impiden y que hacen muy difícil que se avance más de lo que se debería. Y bueno, y eso podríamos trasladarlo a la cuestión de España y los programas electorales. La semana pasada hablábamos de un poquito del programa electoral de Ciudadanos. Por fin han colgado, el Partido Popular ha colgado su programa electoral, pero yo no he tenido tiempo de ojearlo. Nunca es tarde, si se le echa buena. Yo no he tenido tiempo de ojearlo porque tampoco tenía tiempo y como han tardado un poquito, pues vamos a medio boicotearles. Pero no, vamos a hacer un visionado más o menos general, y otro día mejor hablaremos más a fondo de los programas en cuestión energética, de qué pide de una visión general de lo que dice cada programa electoral, ¿no? Las grandes líneas que delimita cada partido popular. Y aun con todo, vamos a comenzar con el Partido Popular. Que en su programa electoral lo que habla es de dar pasos hacia adelante para lograr una economía con menores emisiones de carbono. Habla del agua, de la gestión eficiente y equilibrada, propone un pacto nacional basado en equilibrio y solidaridad, y realmente eso sí que es un problemón. De hecho, otro vinculado al cambio climático, han surgido noticias esta semana que decía que España en los últimos, no sé si 20 años, había perdido un 25% de capacidad hídrica. Bueno, había unas cifras que eran alarmantes, ¿no? y que nos alertaban de la continua desecación del país, ¿no? Y de las fuentes hídricas. Entonces, no sé yo hasta qué punto va a ser complicado alcanzar un acuerdo, sobre todo porque podemos verlo, por ejemplo, con el caso del trasvase, que afecta sobre todo a muchas poblaciones en Guadalajara, y cómo podemos volver a estas polémicas que se denominan como guerras del agua entre comunidades autónomas. Por supuesto, menciona muy por encima potenciar la penetración de las energías renovables en el mix energético, con todo lo que ha hecho el PP, ¿no? Y todavía están dispuestos a hablar de esta forma, pero lo dicen, pasan muy por encima, ¿no? De potenciar las energías renovables. Lo dejan como muy... Elaborar estrategias para la conservación de flora y fauna, apoyo a la red de parques nacionales, aunque el PP durante su legislatura ha permitido que los parques nacionales ha abierto zonas, tuviesen un uso más allá del propio conservacionista. Y también habla muy brevemente de la mejora, eficacia del sistema de recogida y residuos, ¿no? El PSOE es más completo
y hace una mención que no hace el PP o que remarca sobre todo la cuestión del crecimiento verde y los empleos verdes. ¿No? Cómo se puede llegar a alcanzar un gran pacto en este país para potenciar definitivamente los empleos verdes y toda una economía que hay alrededor y que realmente nos abriría muchas avenidas para salir de la crisis y para generar empleo y también una mayor conciencia medioambiental, porque la generación de empleos verdes implica también una generación de conciencia medioambiental, sin duda alguna. Recuperar las políticas de cambio climático. El PP no ha actualizado ninguno de los documentos de cambio climático o ha pasado muy por encima en este tema durante su legislatura. Memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2 es lo que propone el PSOE también. Planes estratégicos que abarquen temas de biodiversidad, gestión de territorio, uso de biomasa, restauración de ríos y humedales y un aspecto que es importante que me interesa es la economía circular, ¿no? Cómo se potencia la economía circular con el objetivo de alcanzar una tasa de residuos cero, se podría decir, ¿no? Cómo el reciclaje, la reducción de residuos o el ecodiseño de bienes y servicios nos puede llegar a permitir alcanzar unos objetivos de residuos cero. Yo creo que es importante, ¿no? esta aproximación del PSOE. Ciudadanos, a pesar de que la semana pasada comentábamos que su programa era reconocido por política, por este gran trabajo que se hizo a cabo por organizaciones del tercer sector en cuanto a la evaluación de programas electorales, yo realmente no veo que una nota tan alta en el programa de Ciudadanos. Lo comentamos la semana pasada, es cierto que en energía coinciden mucho en los programas, pero no realmente pasa por encima en algunos temas como la generación de empleos verdes que hemos dicho, economía verde y crecimiento. En cuanto a Podemos, habla de la regulación de la tierra para que regule los terrenos rústicos y acceso justo a la tierra, ¿no? Que bueno, puede ser en cierto modo una política medioambiental positiva, esperemos. Políticas medioambientales urbanas. Igual que el PSOE, objetivos de reducción de residuos hasta cero, ¿no? Fomentando la economía circular, remarcan la lucha contra el cambio climático y el aspecto organizativo yo creo que es importante. Lo menciona Podemos, pero también lo he escuchado en el PSOE, el crear una vicepresidencia del gobierno específica de sostenibilidad. Sería muy interesante. ¿Por qué? Y a lo mejor lo hemos comentado esto antes aquí. Porque la política de lucha contra el cambio climático, de sostenibilidad, no debería estar circunscrita al área de medio ambiente, ya que abarca muchas más áreas. Energía, economía, movilidad, transporte. No es únicamente en medio ambiente y, por tanto, debería estar situada, debería existir un área política que, por encima de las áreas de medio ambiente, economía y energía, que coordinara todos estos entonces, lo que dice Podemos, y como digo, también lo he escuchado del PSOE, es la creación de una vicepresidencia de sostenibilidad. Y también muy importante, ¿no? Hablando de reformas de la Constitución española, ¿no? El reconocimiento del derecho al medio ambiente como un derecho fundamental en la Constitución española, ¿no? Y ahí podríamos entrar a hablar de la tercera generación de derechos. Y bueno, es un debate más amplio. Y por hacer una concesión a un partido del que apenas se habla, o que está más limitado que otros en el debate electoral, que es Unidad Popular, Izquierda Unida, pues del mismo modo también hablan en su programa electoral de incluir un nuevo modelo productivo y de consumo basado en una economía sostenible, baja en carbono, justa y solidaria. Hablaremos con el tiempo de lo que es la transición justa y qué objetivos tiene, que incluye la lucha contra el cambio climático, objetivos 2020, 20% de reducción en 2020, Plan Nacional para la mejora de la calidad del aire y realmente también es un programa que también coincide bastante en propuestas con PSOE, con Podemos y que yo creo que también van en esa línea, ¿no? Más de comprensión del cambio climático y de la lucha por la sostenibilidad como un pilar fundamental y al que deberían adaptarse también
los partidos a lo mejor más conservadores que han tardado más tiempo en incorporar los planteamientos medioambientales o de sostenibilidad en sus programas. Y termino hablando de lo que en esta misma entrevista Ángel Gorría también suelta una puya muy interesante hacia esos negacionistas, ¿no? El secretario general de la OCDE y dice y hace una mención hacia los negacionistas republicanos de Estados Unidos, pero también suelta una pequeña puya hacia un famoso político español, ¿no? Que tiene un primo. Dice lo siguiente: y él dice, aviso sobre en cuanto al futuro, a la posición de Obama y qué va a votar el Congreso norteamericano, que es en mayoría republicano, y que los republicanos en mayoría son muy negacionistas o muy cerrados en este ámbito. Y dice, si alguien se sale del acuerdo porque no cree en el cambio climático, le van a tachar de loco y le van a castigar ferozmente en las urnas en cualquier país del mundo. Hablando de Estados Unidos, teniendo en mente de los republicanos de Estados Unidos, un reducto de negacionistas y escépticos del calentamiento global, como todos sabemos. Y dice Gurría, todavía quedan 2 o 3, ya irán desapareciendo del mapa. Y vaticina, se van a enfrentar a un coro tan formidable, tan poderoso, que van a tener un coste político tremendo, asegura. Y continúa el artículo, la entrevista, diciendo, pero Gurría no solo quiere focalizar el problema en Estados Unidos. Reconoce que se lleva discutiendo demasiados años, pues desde la primera cumbre del clima hace más de 20 años, en la que se hablaba de si había o no calentamiento, y menciona, algún muy distinguido líder español encabezaba algunos esfuerzos junto a algún líder político checo para decir que el calentamiento no era tal, recuerda. Bueno, yo creo que se acuerda a lo mejor de alguien con bigote, en este caso, hace 20 años a lo mejor, pero sí que es cierto de que sí, porque en el 96, y justo en el 96 entró, pero bueno, sí, hace alguna mención al proceso de aprendizaje y de enmienda que tienen que hacer muchos partidos conservadores a la hora de entender la magnitud del problema del medio ambiente y del cambio climático. Yo creo que como hemos dicho, debería dejar de ser el problema medioambiental un problema ideológico y eso arreglaría, al menos facilitaría mucho el acuerdo en este ámbito. Pero ¿no crees, Jesús? Me estaba acordando al escuchar tus palabras, un poco en la reflexión que estabas haciendo de aquellos que lo niegan, y ¿no crees que hay una parte de los políticos, y en esto creo que además supera las ideologías, y es que en esta semana que estamos en esta época electoral, dependiendo de las zonas, dependiendo de los sitios, a pesar de las ideologías, no se entiende todavía los temas de medio ambiente o de energía como algo que debe estar por encima de los intereses partidistas. Leí ayer yo lo leí ayer, creo que lo publicaba ayer, en este caso el periódico El Español en Internet, una entrevista que le hacían a un candidato del Partido Socialista, Enrique Urquizu, que se presenta por Teruel, es el número por Teruel, y por ejemplo él consideraba que defiende el carbón, dice que el carbón, pues como fuente de energía para una comarca, pues porque tiene una dependencia, imagino que en puestos de trabajo, ¿vale? Y siempre se ponen esos matices, como en esto del carbón, dice textualmente, los tengo aquí delante, hay mucho gris. Se está difuminando, intentas como decir que, no sé si llega a ser un mensaje plenamente negacionista, en este caso un candidato del Partido Socialista, pero sí que es verdad que, ya en esa influencia, en eso, queda muy marcado, por este caso, porque tu electorado tiene esa vinculación con el puesto de trabajo, son unas elecciones generales, pero se eligen por provincias los diputados, sí, y este señor por su circunscripción. Claro, y este señor tiene que patearse los polos de Teruel, y al final... Y claro, pues ahí parece que el mensaje se acaba diluyendo. No le queda otra. Cierto, eso también esto le puede pasar a los republicanos, por ejemplo, en Estados Unidos, en esos grandes territorios donde mucha gente, a lo mejor, el estado de Texas, que son los que siempre pondremos como ejemplo, ¿no? Sí. Que parecen las grandes multinacionales, pero muchos puestos de trabajo que dependen, en este caso, de energías contaminantes. Claro, esas son las contradicciones que enfrentamos. O sea, cómo tú eres capaz de generar un proceso, y hemos comentado el tema de transición justa, ¿no? Una transición justa que vaya eliminando los empleos y los sectores productivos de alta carga de carbono en beneficio de nuevos sectores productivos más sostenibles. Y en ese camino,
que hacen los políticos para mantener su posición, ¿no? Y en este caso, que hizo en Teruel, o recuerdo a Garzón, o por ejemplo, en la legislatura de Zapatero, sin ir más lejos, pues sí, él continuó haciendo guiños y favoreciendo el sector minero en Asturias, o recuerdo que había un gran proyecto de una planta de procesamiento de petróleo en Huelva, entre Huelva y Badajoz, ¿no? Y que realmente decías, esto va contra cualquier principio, digamos, que pueda defender el programa electoral del PSOE en ese momento o de cualquier fuerza de izquierdas. Y esas son las contradicciones a las que se enfrentan. Es decir, ¿cómo conseguimos, mediante superar y también hacer pedagogía con los... Porque del mismo modo que en los 80 hubo una reconversión industrial muy importante en España, ¿no? Y se perdió muchísimos empleos de trabajo, no llego a entender el miedo que hay para decir, oye, vamos a intentar superar este... Claro, el problema que tenemos con la energía es que está muy integrada en los medios y los modos de vida de las ciudades y de las personas. Entonces, hay mucha gente que necesita carbón. Entonces, y dices, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Para eliminar los empleos de carbón hay que dejar de utilizar el carbón. Claro, tú no puedes dejar de utilizar los empleos en las minas o que produzcan carbón si antes no tienes un plan para ir dejando de utilizar el carbón. Porque si no dicen, no, eliminamos los empleos, y entonces ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos el carbón? Lo importamos. Que no tiene... no tiene, o sea, no tendría ningún sentido. Entonces, es cierto que ahí los políticos se enfrentan a un problema, y por eso yo entiendo que eso solamente se supera con una unidad de mensaje y con un acuerdo común, ¿no?, que permita ir avanzando en esos temas y desideologizando, se puede decir. Y para eso necesitamos una agenda común que avance año a año en la descarbonización del sistema productivo. Muy complicado, y por el camino, pues sí, y sobre todo en periodo electoral te encuentras políticos que no o tienen que defender su circunscripción, ¿no?, y sus votantes, porque luego yo entiendo que al fin y al cabo ellos saben que, bueno, no, es cierto, si son elegidos, si hay un plan para cerrar minas de carbón en Teruel, imagino que este diputado del PSOE tendrá que defenderlo, ¿no? Tendrá que dar la cara ante sus votantes y explicárselo. ¿No? Pero claro, tendría que ofrecerle un plan alternativo, si no es bastante complicado. Sí, yo creo que es muy importante lo que comentas de los planes alternativos, ¿no? Porque durante mucho tiempo en muchas de estas materias que luego de ahí han salido tantas críticas, cuando se habla sobre todo, claro, cuando hablamos de la minería o del carbón, el hecho de a lo mejor de subvencionar el hecho o de, bueno, pues tantas prejubilaciones que ha habido y tal, parece que es dinero que se ha quedado durante años en saco roto, siendo útil, pero en saco roto. Que lo más difícil, parece que lo más difícil es buscarle alternativas económicas a esa población que dedica su trabajo, en este caso, pues a cosas que contaminan y que se podrían ir sustituyendo a lo mejor a otros niveles. Pero buscar esa alternativa económica parece lo más complicado, porque el Estado sí que puede llegar y decir, bueno, pues en este caso, en el caso de Teruel, por no ir al de Asturias siempre, pues esta gente que en esta comarca se dedica al carbón, se les subvenciona o se les ayuda y ya está. Y quitamos la mina del carbón, les ponemos a todos una paga y aquí paz y después gloria. Pero evidentemente, pues eso luego lleva a una despoblación en ciertos territorios, es decir, hay que crear alternativas económicas para esos espacios, y es lo más complicado. Claro. Ahí has tocado un tema que a mí también me interesa mucho por cuestiones demográficas. Y y pensando en España, somos el país de los más envejecidos de Europa. La media, leí el otro día que era 41,6 años de media edad, y parece que la tasa de natalidad no va a resolver esa media edad y la va a disminuir, sino que vamos a seguir envejeciendo y aumentando nuestra media de edad. Eso implica el desafío que se ha mencionado en esta campaña electoral, que supone el mantenimiento del sistema de pensiones. O sea, ¿tú cómo puedes mantener un sistema de pensiones de calidad como el que tenemos, vamos a pensar que es de calidad como el que tenemos en la actualidad, si le aumenta el número de personas retiradas, que está jubilada, y disminuye el número de trabajadores que son los que aportan para las pensiones de esas personas? Y lo vemos en el caso de la caja de las pensiones, ¿no? Como el PP ha ido
de vez en cuando decían que quedaban 5 pagas extras, ¿no? Les quedaban 5 pagas extras a los jubilados y dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se gestiona esto y qué va a pasar? ¿No? Sí, porque 5 son pocas, ¿eh? Sí, claro, no, es que es 0, entonces, en ese sentido, lo que yo entiendo es que cómo se pueden generar y sin querer atentar contra el derecho de la persona jubilada, ¿no?, a tener su descanso, a intentar generar políticas de retiro activo, ¿no?, que estén vinculadas directamente con la protección medioambiental. Yo creo que ese es un desafío que tenemos en este país para los próximos años. Al igual que muchos, ¿no? O sea, cómo podemos, desde niños hasta mayores, tener un compromiso con el medio ambiente y aportar en él, y aportar de algún modo para solucionar el problema y el desafío que se nos viene encima. Y yo entiendo que, lo queramos o no, hay que buscar soluciones, y una de ellas va a ser las políticas de retiro activo vinculadas a la protección medioambiental y a la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo? Pues habrá que ir desarrollando todo eso, y algunos más o menos estamos trabajando desde las catacumbas, ¿no? Estamos trabajando poquito a poco en ese tema y bueno, intentaremos sacar ideas en el futuro. Pero lo que sí que es cierto es que hay muchos tabús y hay poca ganas de enfrentar, y los políticos, como trabajan a tan corto plazo, de 4 años, no tienen la capacidad. Ese es el gran problema de enfrentar estos horizontes más amplios. Es muy complicado. Y hay que buscar los métodos para intentar superar este enfoque tan cortoplacista, sin duda alguna. Ahora que sí, yo creo que ese es en este asunto y en muchos, es el gran problema. Es decir, que no hay miras y no hay miradas hacia adelante. Muchas veces cuando pues cuando se tocan temas a lo mejor de legislación electoral y demás, y se ve, cómo pueden influir o no las limitaciones de mandato, por ejemplo, en los políticos, que parece que en Estados Unidos eso sí pasa, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos la primera legislatura siempre mira más a las cuestiones internas y la segunda a cuestiones externas, y en parte es por eso, porque digamos que como no tiene que ir a una reelección, pues digamos que tiene ese panorama más amplio, y como además los partidos están constituidos de manera distinta que nuestro panorama electoral, pues influye distinta. Es decir, que aquello como es más personalista, pues cada uno tira un poco más eso, y a lo mejor lo consiguen en algunas veces. Pero sí está claro que lo que falta es eso, lo que falta son planes a largo plazo. Acabamos de hablar en la tertulia hace un rato, y creo que lo estabas escuchando un poco, de eso. La semana pasada saltaron los índices de contaminación en nuestro municipio, que hasta ahora lo adelantaba en este caso nuestro amigo Roberto Benítez en elbercial.com, y se hicieron ecos todos los medios, en el cual se planteaba eso, y hasta ahora parecía que, aquí lo hemos comentado alguna vez en las tertulias o en los programas contigo, con Carlos, parecía que la boina estaba en Madrid, en la Almenda Central, y como si aquello fuera, no sé, una isla desierta que está allí en el medio de Madrid, lo que rodea la M30, ya después de ahí el resto no teníamos problema. Hay una frontera, hay una barrera, sí, ¿no? No visible que limita la contaminación hacia el resto de territorios de Madrid. Y dices, por supuesto que no. Aquí estamos tragando porque también sabemos que Getafe está entre 4 grandes vías, ¿no? La carretera de Andalucía, la carretera de Toledo, la M40 y la M50. Claro, ¿Qué más quieres? Y la M45. Es que lo tenemos todo. Estamos muy bien comunicados, pero que evidentemente esto nos afecta. Y entonces cuando se pretende abordar estos asuntos, al final se queda la cuestión en, esta semana ahora Getafe ha presentado un ruego, en este caso, para pedirle al ayuntamiento que haga un protocolo de actuación. Pero al final parece, se lo decía esta mañana yo a Vanessa, parece que el pasito es muy corto, en ese sentido, es decir, vamos a intentar tomar medidas. La legislatura pasada se hizo un plan de calidad del aire que le tienes que rebuscar entre la web municipal para encontrarle y para ver las medidas de un plan que se hizo, que imagino costaría un dinero, pero de medidas que no se toman. Es decir, el vecino, el ciudadano, tampoco sabe cuáles son las medidas, en este caso, que está tomando su administración más cercana a este respecto. Y yo creo que esto es un problema serio y que se podría abordar desde la parte municipal, que aquí muchas veces lo comentamos, pero con esas miras, a 5, a 10, a 15 años. Nos apuntaba antes en la tertulia Alberto Gasco el caso de Oslo, que por lo visto iba a cerrar el centro de la ciudad y se había marcado una fecha a 3 años, y hasta entonces pues iba a hacer unas actuaciones para cerrar el centro de la ciudad a 3 años vista. Es decir, planes a largo plazo. Claro. No medidas no sé si electoralistas, que esta semana parece que queda feo decirlo, medidas electoralistas, pero sí medidas que sean a largo plazo, que al final la gente tenga un poco de visión. Claro, el problema del político es eso, que dice, yo tengo que proponer unas medidas a largo plazo, que sé que a corto plazo a lo mejor no me
no me genera mucha simpatía. Y claro, entonces el político de enfrente dice, pues aquí es un punto de debilidad del gobierno y yo voy a darle caña. Entonces, es decir, ¿cómo articulas un consenso entre todas las fuerzas políticas que te permita? Y sabiendo que en el caso de la utilización de los vehículos a motor, ¿no? La restricción va contra uno de los pilares, a lo mejor, de los discursos más liberales, que es, oye, la libertad de hacer lo que me dé la gana. Y si yo quiero, y como decía Aznar, ¿no? Oye, y si yo quiero me tomo una copa de vino, ¿no? Cuando voy conduciendo, ¿no? O sea, ¿y quién me va a restringir a mí la capacidad de entrar con mi buga de 40.000 euros en el centro de Madrid? O echar quiero decir... a veces, claro, cada partido... Y por eso es un problema tan complicado de lidiar, ¿no? Porque... Lo que pasa es que es curioso, porque en ese ejemplo, que además esta mañana le poníamos también, y evidentemente ha puesto el ejemplo perfecto, ¿no? Cuando se hace, sobre todo, medidas restrictivas. Y chocábamos con este caso con, por ejemplo, la famosa ley del tabaco, que ha sido una de las últimas que... Las críticas que tuvo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el tema de la ley del tabaco fueron brutales. Yo creo que eso no lo duda nadie. Pero creo que hoy nadie duda que ha sido una de las mejores medidas que se han tomado en este país en salud pública en la última década o 20 años. Yo creo que en eso no hay ninguna duda. Y creo que las críticas que recibió ese gobierno por esa ley fueron brutales. Es decir, si ahí no se hubiera tenido una visión un poco más a largo plazo, no se hubiera podido llevar a cabo. Sí. Y por eso, por terminar, ¿no? A lo mejor por eso se hacen necesarios políticos con alturas de mira. Con grandes alturas de mira, ¿no? Que no miren a tal y que tengan la capacidad de ver un poquito más allá de su tiempo, ¿no? En la oficina, ¿no? Con la responsabilidad política e intentar ver un poquito más allá. Lo que pasa es que se nos ha quedado al final con un meeting clase, el último presidente del gobierno del anterior, y le hemos dejado ahí como eso, pero que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas como todo presidente del gobierno, pero que sí que es verdad que son esos ejemplos en los que tenemos que intentar incidir, y yo creo que es importante sobre todo en estos días que estamos hablando de elecciones. Sí, y en los que no se habla apenas de cambio, porque en los debates apenas se ha escuchado cualquier tipo de mención. Es cierto, el otro día hubo muchas críticas en las redes sociales porque en el famosísimo debate, el debate de los debates, el debate del lunes, no se abordó asuntos ni de energía ni de medio ambiente. Yo solo recuerdo una pequeña mención al comienzo de Pablo Iglesias, una muy pequeña mención de Pablo Iglesias a tema de renovables y energía, pero el resto, nada. Bueno, veremos si en el cara a cara famoso hay alguien que tenga ganas de hablar de esos temas. Bueno, pues lo veremos. Jesús, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana con nosotros. Y bueno, como decía, la semana que viene no tenemos programa el viernes. El viernes no nos vamos todavía de vacaciones, que el lunes sí estaremos aquí, pero bueno, estamos en puertas casi de las vacaciones. Venga. Así que nada, ya volvemos a charlar más adelante y ya veremos a ver cómo quedan estas elecciones generales y sobre todo si esto conlleva cambios, por lo menos, en nuestras políticas medioambientales y de energía. Sí, de todo cierto. Muchas gracias. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena.